Vamos a leer Romanos 7, del 17 al 25. De manera ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. 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 Bueno, pues viene, como digo yo, el plato fuerte. Vamos a alimentarnos, vamos a salir de aquí bien fuerte para que el enemigo no pueda tocarnos con nada, porque estamos protegidos por la coraza de nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a escuchar a nuestro hermano con el mensaje. Gabriel. Ajá. Amén. ¿Tiene su puesto? Muchas gracias. El gran conflicto. Gracias. Estaba dejando el mensaje en la banca. El gran conflicto. Amantísimo Padre, Señor Dios y Rey Celestial. Hemos alabado tu nombre, hemos escuchado la escuela dominical y hemos atesorado tu palabra en nuestros corazones. Conocimiento que no solo edifica nuestras mentes, sino luz a nuestro camino hacia el cielo contigo, Dios. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Quita todo quebranto, quita toda cosa que quiera oponerse al fluir de tu Espíritu Santo, Dios. Obra en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, mas no la que creemos tener, sino la que verdaderamente está en medio de nosotros. Obra en nosotros, Dios, porque te necesitamos. Tu pueblo te necesita y en esta hora se presenta delante de ti. Llénanos con la unción de tu Espíritu Santo. Abre nuestros oídos espirituales, que nuestra mente y nuestro corazón sean flexibles a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén. El gran conflicto. ¿Quién de nosotros no ha tenido o tiene un conflicto en su vida? Los conflictos son más comunes de lo que usted y yo podemos pensar. Los conflictos están siempre presentes en la vida diaria, no solo del creyente, sino de todo aquel que se encuentra en este mundo. Hay conflictos que tienen que ver con los deseos del corazón, hay conflictos familiares. Hay un conflicto tremendo ahora en Ucrania y Rusia que tiende a agravarse con la decisión de Suecia y Finlandia de pasar a formar parte de la Unión del Tratado del Atlántico Norte, cosa a la cual Rusia se opone por considerarlo peligroso para su estabilidad política. Hay conflicto en el pensamiento de los hombres. Hay conflicto de diferentes formas en la vida del ser humano. Pero el creyente no está exento de los conflictos. El hecho de que nosotros hayamos conocido al Señor como único y suficiente Salvador no nos exime de tener conflictos en nuestras vidas de diferentes índoles. Pero el principal de ellos es el conflicto que nos lleva a un punto donde nuestra relación con Dios
puede verse quebrantada. No es un conflicto existencial, no es un conflicto político, no es un conflicto ni siquiera en algunos casos de orden moral, es el conflicto espiritual. Es la guerra espiritual que estamos librando día a día. Y es una guerra que en otras ocasiones lo he mencionado. Este plano está más presente en nuestras vidas que en nuestra relación con lo que nos rodea. A veces es, y en la mayoría de los casos, el principal conflicto espiritual que el ser humano puede tener es consigo mismo. Para usted que me está escuchando acá presente y usted que me escucha a través de Facebook, el conflicto es algo a lo cual nos hemos acostumbrado de tal manera que hemos aprendido a vivir con él. Hay personas que no quieren dejar ir el conflicto. Hay personas que abrazan las tristezas, hay personas que abrazan los problemas. Hay personas que necesitan vivir en un conflicto sin darse cuenta, están entregadas a algo que les aflige y les separa de Dios. El conflicto espiritual es el conflicto que más aqueja al pueblo de Dios. Y el conflicto espiritual tiene consecuencias terribles y a veces fatales para el alma. El apóstol Pablo dice en la lectura que acabamos de escuchar, en el versículo, aquí dice, mas veo porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo está hablando del hombre interior, es del nuevo hombre, del nacido por la misericordia de Jesucristo, del que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y él dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Le gusta cumplir la ley de Dios, le gusta agradar a Dios, mas veo otra ley en mis miembros. Ya Pablo está hablando de su vida, de su ser, que se revela contra la ley de mi mente. Es un conflicto en el cual lo que Pablo hace, lo que sus órganos le piden, lo que su cuerpo, lo que su carne le dicta, entra en conflicto con lo que él sabe que no debe hacer porque es contrario a la voluntad divina. Y dice Pablo, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cualquiera podría pensar que estamos hablando de un conflicto de tipo sexual, pero no todos los conflictos son de tipo sexual. La lengua también es un miembro. El oído es un sentido. La vista. Hay muchos conflictos que comienzan aún tan solo en el pensamiento del individuo. Muchas veces son más las cosas que nos imaginamos que las que están sucediendo a nuestro alrededor. A veces tenemos la tendencia a magnificar el problema, a ver lo más grande de lo que es y no encontrar soluciones donde verdaderamente las soluciones están a la mano. Y Pablo sigue diciendo, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo entiende que todo comienza en la mente, en el pensamiento, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo reconoce la completa degradación del ser humano. Ese es un principio que ya ha sido expuesto por Calvino. Dentro de los puntos calvinistas está la salvación por gracia, la seguridad eterna, pero está este pensamiento, está este postulado de Calvino que se llama la completa enajenación del hombre. El hombre está completamente perdido. El ser humano está completamente separado de Dios desde el huerto del Edén. No hay nada que el hombre haya hecho hasta el día de hoy que pueda ser efectivo para ganar la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando me refiero a que el hombre haya hecho, no es a una acción que haya tomado, sino a una iniciativa personal que pueda llevar a la misericordia de Dios, a la armonía con Dios. El pensamiento del hombre siempre es en favor de sus intenciones. El pensamiento del ser humano siempre es en favor de sus intereses. El pensamiento del hombre siempre es modificado y moldeado por el medio ambiente. El que tiene una necesidad entonces crea un pensamiento en derredor de esa necesidad y un conflicto que tiene que solucionar, pero trata de hacerlo a través de sus propios medios, sus propias iniciativas. Toma decisiones muchas veces equivocadas.
buscando de solventar su conflicto. Pero Pablo entiende que su conflicto es espiritual. Pablo entiende que su conflicto es un asunto de separación con la voluntad de Dios. Pablo entiende que su conflicto es algo que lo confronta con Dios. Es algo que lo aleja de Dios. Es algo que no le permite ser el hombre que él desea ser delante del Señor. Es algo que le dice, tú no puedes alcanzar la perfección. Es algo que le dice, toda actitud tuya es vana. Y es verdad, mis amados, no hay nada que usted y yo podamos hacer para romper ese conflicto, para solucionar el conflicto del pecado que separa al hombre de Dios. La Biblia lo dice claramente, el alma que pecare morirá. Sabemos que en el huerto de Edén el enemigo convenció a Eva y por ello a Adán también de que Dios les engañaba, que no iban a morir. Y realmente no murieron físicamente, pero murieron la peor de las muertes, la muerte espiritual. Y la muerte espiritual está rondando todos los días, aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo cristiano. La muerte espiritual sigue enseñoreándose de muchos. Pablo para su tiempo lo reconoce. Se encuentra en un conflicto en el cual sabe que ninguna de sus acciones puede liberarlo. Sabe que quiere amar a Dios. Sabe que desde joven quiere servir a Dios a través del judaísmo. Pero que ahora a través del cristianismo, de la fe en Cristo Jesús, él quiere un camino perfecto. Él sabe por dónde debe transitar. Pero encuentra un gran escollo en el camino y es la carne. Es los deseos de la carne, es los pensamientos de la carne, son las intenciones de la naturaleza caída del hombre. Definitivamente Calvino tiene razón, la completa enajenación del hombre. Irremediablemente perdido desde el día que Adán pecó en el huerto del Edén, irremediablemente destituido de la presencia de Dios y la armonía espiritual para con Dios. En medio de ese conflicto, Pablo dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo tiene una lucha que usted y yo también tenemos, porque estamos siendo modificados, cambiados día tras día por medio de la palabra de Dios. Dios nos está refinando, Dios está cambiando procederes en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. De manera tal que en el conflicto nosotros tenemos una parte muy activa, y esa parte activa es ser nobles al trabajo de Dios, ser nobles a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. El morir poco a poco, que fue lo que le dijo a Nicodemo, es necesario morir, es necesario nacer de nuevo. El bautismo en muchos casos significa que la vieja criatura quedó bajo las aguas y de ella surgió la nueva criatura, el hombre que ha reconocido su necesidad de Cristo como único y suficiente Salvador. Muchos de nosotros hemos tomado esa decisión en algún momento de nuestras vidas y nos hemos sentido renovados. Y eso ha comenzado a mostrar un gran conflicto. Muchos de nosotros hemos caído y nos hemos vuelto a levantar. Muchos de nosotros todavía tenemos un conflicto con nuestras tendencias. Muchos de nosotros todavía luchamos contra las cosas que se mueven en nuestra mente. Muchos de nosotros todavía tenemos una lucha interna que a veces nos agobia y nos podemos encontrar como Pablo en medio de un conflicto, el gran conflicto. No es un conflicto pequeño, no es un conflicto que se solventa con dinero. No es un conflicto que se solventa con un consejo. No es un conflicto que podemos resolver a través de ningún medio humano. Pablo lo reconoce y exclama, miserable, miserable hombre de mí. Pablo entiende que en ninguna manera él puede resolver el conflicto. Se considera miserable y exclama, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Espiritualizando esta palabra, muchos enseñan y predican que Pablo habla de la naturaleza caída del hombre cuando habla del cuerpo de muerte, pero es algo aún más profundo, tétrico e impresionante. En la antigua Roma existían dos formas de castigo muy severas para los condenados por insurgencia. Roma no toleraba la insurgencia. Para los acusados de asesinato y para los acusados de crimen. ¿Cuál es la diferencia entre asesinato y crimen? Asesinato es cuando un individuo se enfrentó a otro y sin querer lo mató por causa de la lucha. Y crimen es cuando con premeditación y alevosía alguien planea el asesinato. Y en Roma no se toleraba eso. Estos castigos eran para los insurgentes, los que estaban en contra del sistema. Para los asesinos, bien que fuese algo accidental por una pelea o lo que fuera, y para los que premeditaban el crimen. Uno de esos castigos era la crucifixión, la cual sufrió nuestro Señor, que consistía en fijar al inculpado a un madero, comúnmente atravesando sus pies y sus manos con grandes clavos. La otra era exclusiva para los asesinos. Para los asesinos era este castigo. Estos en muchos casos eran atados literalmente al cuerpo muerto de su víctima y obligados a permanecer así hasta que también morían por el efecto de la putrefacción del cadáver. Y no se lo amarraban a la espalda, como mucha gente dice, se lo amarraban frente a frente, cabeza con cabeza, boca con boca. Ese era el cuerpo de muerte al cual se refiere Pablo. El poeta Virgilio lo describe en su libro La Eneida, en el libro octavo, línea 485. Y escribe el poeta, leo lo que escribe el poeta Virgilio. ¿A qué recordar los crímenes infandos? ¿A qué las viles hazañas de un tirano? Los guarden los dioses para él y su estirpe. Solía además atar los cadáveres con los vivos, juntando manos con manos y bocas con bocas. Espantosa tortura, y en larga agonía los mataba con un horrible abrazo, cubiertos de pus y de sangre. Eso escribió el poeta hablando de este castigo. No es algo espiritualizado como otros lo dicen, el peso del pecado sobre la carne. Era algo literal donde le amarraban el muerto al vivo. Y no se lo amarraban a la espalda como muchos dicen, era frente a frente, boca a boca. De manera que mientras se iba pudriendo, los gusanos salían de una boca e ingresaban en otra. Es algo muy duro. Yo sé que no es propio, quizás para decirlo en un púlpito, pero es que es necesario que usted entienda de qué está hablando el profeta, de qué está hablando Pablo. Es necesario que usted entienda la dimensión de la manera en que Pablo enfrenta el conflicto. Es necesario que usted entienda lo que significa para Pablo el conflicto espiritual, el conflicto de la carne con la carne y con el espíritu. Es necesario que usted entienda los alcances del pecado en su vida y en la mía. Es necesario que usted entienda que el cuerpo de muerte, que para Pablo, como lo explica, significaba la atadura de este cadáver, para nosotros significa la atadura al viejo hombre, a las viejas costumbres, a los errores del pasado. Es un cuerpo de muerte que ha sido atado a esta carne que no tiene ninguna esperanza. Iremos al sepulcro y sufriremos lo que sufre un cadáver en el sepulcro, si no es que el Señor viene antes y nos redime, es decir, nos transforma. Y esa carne, una vez corrompida, el Señor la transformará y será un nuevo cuerpo, porque esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Sin embargo, muchos se afanan en mantenerla. Muchos se afanan en seguir en su orgullo, muchos se afanan en seguir tras sus pasiones, muchos se afanan en seguir tras sus pensamientos, muchos se afanan en seguir tras sus propios deseos, aún en contra de la voluntad de Dios. Pablo dice, miserable hombre de mí.
Voy a ser excesivamente corto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo conoce la verdad. Pablo sabe que hay un camino excelente, no solo para él, sino para usted también y para mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no quiere decir que usted peca y no pasa nada. Esto no quiere decir que usted va a seguir los instintos de su carne. Esto lo que quiere decir es que ante la imposibilidad de que usted y yo enfrentemos el gran conflicto, gracias damos a Dios por Jesucristo. En la cruz del Calvario fueron cargados los pecados del pasado, presente y futuro de cada uno de los que consigue y decide recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Usted no tiene que cargar el cuerpo de muerte. Usted no tiene que someterse a la tortura del pecado sobre su vida y sufrir las consecuencias de tal. Usted no tiene que vivir atado a las malas costumbres. Usted no tiene que vivir atado a los malos procederes y mucho menos a los malos pensamientos. Hay uno que liberta y ese es Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo sabe que hay debilidades que un día lo van a vencer, pero el pecado es un accidente en su vida. Ahora Pablo sabe que el pecado no se enseñoreará más de él, porque Jesucristo le ha dado la libertad. Jesús nos ha hecho libres a nosotros también. Así es. Eso que leí se escribió con referencia al rey Mecencio. Por eso esta práctica es conocida como el suplicio de Mecencio, el cuerpo de muerte. Fueron los etruscos o tirrenos, los griegos le llamaron tirrenos y los romanos etruscos, quienes en el siglo VI a.C. introdujeron en su conjunto de castigos tan espantosa crueldad. Su promotor fue, concretamente, el tirano Mecencio, rey de Care, hoy Cerveteri, a media hora de Roma. Todo esto comenzó en Italia, y este rey unificó a Italia. Los romanos no crearon los crueles métodos que practicaron, los heredaron de las naciones bárbaras que ellos conquistaron. El pecado es una carga. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay sensación más agradable que llegar a casa, quitarse los zapatos y vestirse de ropa ligera, hasta prender el acondicionador de aire. Algunos prefieren andar descalzos para refrescar los pies. Sin que lo notemos, la ropa y todo lo que llevamos con nosotros tiene peso. Pero como estamos acostumbrados a cargarla, no nos damos cuenta. Eso es lo que pasa. En las que hemos vivido en Nueva York sabemos que cuando llega el invierno tenemos que llevar unas cuantas libras más de ropa. Y los primeros días lo notamos, pero después nos acostumbramos y ya no sabemos que llevamos eso. Esto produce agotamiento. Nos acostumbramos a llevar esta carga. Mis amados, a veces nos acostumbramos a llevar una carga innecesaria para nuestras vidas espirituales. Muchas veces llegamos a ser demasiado tolerantes con nosotros mismos, con el ego, con la carne, con el viejo hombre. ¿Cuántos hay en el día de hoy que cargan un cuerpo de muerte sin necesidad? Porque Cristo nos ha libertado. Hablo a la iglesia del Señor. El que no ha conocido a Cristo todavía no se ha libertado de ese cuerpo de muerte que lo llevará a la condenación eterna, porque hay un cielo y hay un infierno, aunque muchos lo quieran negar. Si las miserias sobre la faz de la tierra son tantas que agotan al hombre, imagínese las que habrá en el infierno, porque sí hay un cielo y sí hay un infierno. Es necesario que entendamos que el pecado es un cuerpo de muerte. Santiago 1, 13 al 15 dice:
Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. El hecho de que usted sienta algo no quiere decir que usted albergue ese algo en su corazón y en su mente. Usted no puede evitar que los pájaros vuelen alrededor de su cabeza, pero sí debe y puede evitar que hagan nido en ella. No podemos evitar la tentación, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestros corazones. No podemos evitar el ser tentados en nuestra carne. Para muchos no pueden evitar el orgullo, para otros no pueden evitar el odio, para otros no pueden evitar la lengua, para otros no pueden evitar el pensamiento que los destituye, que hace que su relación con Dios no sea perfecta, no sea buena. Y de verdad no podemos. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. He predicado acerca del andar en el Espíritu, y si ustedes se recuerdan, yo no se los voy a repetir, expliqué lo que verdaderamente es andar en el Espíritu. Más que un asunto espiritual, es un asunto de práctica. Más que un asunto espiritual, es un asunto de vencerse a sí mismo. Es asunto de reconocer que hay un gran conflicto que necesita ser resuelto. El pecado es castigo al mismo pecado. Dios no castiga a nadie. El pecado es castigo al mismo pecado. Me refiero a sus consecuencias. El camino excelente resuelve el gran conflicto. Ante el reconocimiento de su condición de total degradación en lo que respecta a la naturaleza pecaminosa del ser humano, el apóstol Pablo presenta el gran conflicto de lo que desea hacer y de las intenciones de la carne. Entiende que no puede ser nada por sus propios medios y mucho menos por sus propias fuerzas o razonamientos. Da gracias a Dios por Jesucristo, reconociéndolo como su Señor, es decir, el dueño de su vida. Expresa que su entendimiento sirve a Dios, aunque su naturaleza humana se inclina al pecado, que la carne está irremediablemente perdida. No confíe en usted. Lo peor que usted puede hacer es confiar en sus sentimientos. La palabra de Dios lo dice, no yo. Engañoso es el corazón. No confíe en lo que usted siente en su corazón. No confíe en sus inclinaciones, porque la palabra de Dios lo dice, no porque yo lo diga. El reconocimiento de Pablo acerca de la total degradación del hombre lo lleva a entender que necesita resolver un conflicto. Dice que da gracias a Dios por Jesucristo, lo reconoce como su Señor y también el dueño de su vida. Jesús es el dueño de nuestras vidas. Expresa que su entendimiento sirve a Dios, aunque su naturaleza humana se incline al pecado. Y esta naturaleza humana va siendo vencida todos los días. Que la carne está irremediablemente perdida, inclinada al mal, no queriendo decir con esto que va a ceder ante el pecado, sino que por eso habla figuradamente como alguien que compite en una carrera diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabe que hay una manera de alcanzar, que para llegar a ella debe tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sí, mis amados, no estamos condenados a cargar un cuerpo de muerte, pero sí debemos enfrentar día tras día el gran conflicto. Las ataduras han sido rotas en la cruz del Calvario. Y nuestra victoria es segura por medio de aquel que nos amó. Para nosotros hay esperanza. Y esta esperanza es sólida, firme e invariable. Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Dios, de su voluntad
nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Digamos como Pablo, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. No bajemos al viejo hombre de la cruz. Dejémoslo ahí, atado. No carguemos un cuerpo de muerte. Tenemos victoria sobre el gran conflicto, no por nuestros medios, sino por Jesucristo. Sigamos adelante confiados, porque ese día se aproxima. Primera de Corintios 15, 52 al 58, y con esto termino. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, recuérdelo. Esta es una promesa de Dios, es verdad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Victoria sobre la carne. Ese día el gran conflicto termina. Victoria sobre la carne. Y nosotros, porque Pablo pensaba que iban a estar vivos para ese momento, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, bien sea que el Señor viene o bien sea que seamos resucitados. Y esto mortal se vista de inmortalidad, porque la muerte entró al mundo por el pecado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, amados, hay que enfrentar el gran conflicto. No estamos solos, no tenemos que cargar el cuerpo de muerte, no tenemos que vivir de acuerdo a la carne. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, oh Dios, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y nuevamente el apóstol Pablo expresa: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La gracia y la misericordia de Dios son con nosotros. No es que sean, son con nosotros, librándonos del cuerpo de muerte, finalizando todo por medio de la fe, acabando con el gran conflicto. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Amén. El Señor nos ha hablado de una manera muy especial a través de este buen mensaje, y como tenemos que estar siempre alerta y con nuestros oídos para escuchar, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros, porque nos ama, porque no quiere que estemos en problemas, ¿verdad? Porque Él nos da sabiduría de lo alto para entender la palabra. Amén. Amén. Nos hemos gozado con todo lo que hemos hecho y vamos a seguir alabando al Señor a través del himno Victoria en Cristo. Sí. Puestos en pie y vamos a cantar.